Vamos a ver el capítulo listo, ya empieza. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra querida Carolina Mallorca. Caro, bienvenida a esta entrevista de Evolución Consciente Yo 2.0. Ahora quiero comenzar preguntándote, ¿quién es Carolina hoy? Cuéntame para ver. Hola a todos. Gracias, Dilka, por esta presentación tan bonita y de hecho con una pregunta tan retadora, porque me dices, ¿quién es Carolina hoy? Y digamos que para responderte eso, tendría yo que empezar porque ¿quién fue la Carolina digamos, de hace años atrás? Interesante, amiga. Porque, digamos, lo que soy hoy en día probablemente es producto de muchas vivencias y experiencias que a mí me ha tocado pasar por la vida. Probablemente más tropiezos y, digamos, hasta fracasos, podría decir yo, porque, digamos, siempre fui una persona demasiado o extremadamente inquieta. Y yo creo que la vida la empecé a vivir como que muy rápido, siempre viví muy rápido. Y eso hizo y generó que yo empezara a darme muchos tropezones. Entonces, esos tropezones me dieron lo que hoy prácticamente puedo ser hoy en día. Y esta Carolina de hoy en día, es como para que más o menos lo entiendan, ha hecho sus propios trabajos, digamos, me ha tocado mucho de autoconocimiento, de reconocer mi valía, porque ¿sabes qué es lo que nos pasa muchas veces? Sí. Que nosotros nos perdemos en el camino. Yo me perdí en mi camino y me perdí muchísimas veces. Y entonces lo que pasa es que cuando tú te pierdes en el camino, pierdes tu norte, te quiebras, te rompes, te vuelves nada. Pero entonces ese es el punto de partida para tú levantarte y decir, nada, te sacudes y sigues adelante. Porque cuando yo me di cuenta que me tropezaba, el tema era que la vida continuaba, la vida no se detenía porque a mí me pasara tales eventos o circunstancias. Tan sencillo es que eso servía sencillamente para moldearme, para aprender de mí misma, para prácticamente conocerme y evitar ser reactiva. Porque yo veía que yo siempre reaccionaba a todas esas cosas que pasaban y me di cuenta que la vida no te funciona de esa manera. Entonces, hoy en día, Carolina, y yo siempre lo he dicho, creo que en uno de los podcasts lo dije, Carolina hoy es la capacidad de experimentarse en este momento, en este día, en un mundo de infinitas posibilidades. Claro, y en eso, ¿cómo estaban? Bueno, me encanta saludarlos. En ese momento de tu vida que tú tenías como esa etapa donde estabas en el fondo, sí que estás en ese proceso de reconstrucción, ¿cómo te diste cuenta que estabas en el fondo? Porque a veces la gente no tiene esa conciencia porque no sabe si está en el fondo. Yo le voy a decir algo. Esto es conexión total con este equipo, ¿viste? Porque era la misma pregunta que yo le iba a hacer a Ella me quiere Carolina. robar la idea, pero bueno, no me quiere. Mira, usualmente no te das cuenta. No. No te das cuenta. Por sí solo no te das cuenta. Generalmente necesitas ayuda. Necesitas ayuda y ¿sabes por qué? Porque el tema es que el ego está tan herido cuando tocamos fondo, está tan herido, tan herido, tan herido, que yo en mi caso, te voy a decir en mi caso, yo me quedaba mucho en el por qué me pasó esto, por qué a mí, por qué esto, por eso. Y entonces cuando tú te encuentras en ese por qué, entras en un círculo vicioso de victimismo. Cuando tú, por lo menos, si vas a terapia o empiezas a darte cuenta o empiezas a espejearte como hemos hecho nosotros, te das cuenta que solo no puedes porque la pregunta no era por qué, la pregunta era para qué, porque sencillamente lo que te sucedió sucedió. Y ahí no hay vuelta atrás. ¿Qué hacemos con eso? Sencillamente yo me quedé mucho tiempo pegada en el porqué, muchísimo tiempo. De verdad, yo sufrí mucho por eso, por estar en el victimismo y sola no lo pude hacer. ¿Qué herramienta buscaste en esa etapa? Cuando tú dijiste que no estabas sola, ¿dónde levantaste la mano y dijiste lo primero que conseguí fue esto? ¿Qué hiciste? Mira, primero fue gente amiga. Gente amiga, yo afortunadamente pues he cultivado en mi familia y en mis amigos muy cercanos
prácticamente amigos de toda la vida. A mí me acompañan amigos de 40, 50 años ya. Entonces, primero te das cuenta que primero tienes una mano donde recostarte. Me di cuenta también, por lo menos, mis padres. Mis padres fueron un sostén en cuanto a educación, porque ellos también tenían digamos, su tinte de la parte, digamos, espiritual religiosa, que eso no lo voy a tocar en este momento, esto sería como que tema para otro podcast, pero también tocar esa parte también ayuda mucho. Pero a mí el sostén fueron mis amistades y en este caso, por lo menos, pilar fundamental, papá y mamá. Hay una cosa que quiero que Carolina comparta con todos ustedes y es que esto que nosotros tres estamos haciendo, y especialmente Carolina, no ha sido un camino fácil. Ha sido un camino que subimos, bajamos, nos quedamos estancados y hay una palabra que yo siempre digo, es un eterno aprendizaje. Carolina, ¿tú le puedes comentar y compartir cómo tú te has mantenido en ese constante aprendizaje y qué has hecho para no dejarlo? ¿Y qué significa estar en constante aprendizaje? Wow. Y tengo que suspirar profundo porque de 57 años que tengo de vida, estos últimos 2 años han sido los más retadores y los más agobiantes, los más estresantes, los más ofuscantes. Mira, ponle todos los calificativos. Los antes. Todos los calificativos. Yo a veces digo pues, que lo que falta es que me pase un perro y me orine al lado. De este tiempo prácticamente lo que me falta es eso. Entonces, yo hoy reflexiono que debido a todos esos aprendizajes, esas herramientas, inclusive espejearme con otras personas, aprender a entenderme, es que me han dado, digamos, ese toque, digamos, de sabiduría, puede decirte así, para sortear este momento del camino. Y específicamente cuando tú llegas, por lo menos en el caso, cuando tú llegas a un estatus profesional, llegas a un estatus económico, donde prácticamente tú enfocas toda tu valía en eso y cuando tú ves que de la noche a la mañana se derrumba y entonces tú dices, ¿te derrumbas con eso? Entonces yo dije, no, yo no me voy a derrumbar por eso, porque mi valía no está en lo exterior, mi valía está en lo que yo construí a base de todo este aprendizaje y está en mi interior. Entonces ya hoy no es tan significativo el hecho de que probablemente yo no tenga, digamos, el mejor automóvil del año, yo no tenga ahorita mis empresas, yo no tenga una abultada cuenta bancaria, eso no me define hoy en día, porque precisamente la valía que yo tengo ahorita está en mi interior y eso es lo que me ha sostenido a mí. Si tomas ese comparativo y tomas a Carolina, a la actual y la Carolina que en ese momento no tiene esa validación, para ti, ¿cuáles serían esos beneficios? Los beneficios que yo tengo es que si esta Carolina, por lo menos a la Carolina de hace tiempo, Ajá, vamos a poner como unos 20 o 30 años, le hubiese pasado esto, yo creo que esa Carolina no hubiese aguantado, se hubiese quebrado muchísimo, a lo mejor estuviese quedada ahí en ese pedazo, se hubiese quedado allí. Afortunadamente yo hoy día tengo esas herramientas que me han permitido sortear el camino y entender que las experiencias de vida lo que hacen es curtirte, te curten, te hacen más sabio, no te dejan como que, o sea, es que en ese tema de que habemos de ser tan reactivos en el ego, no sé, para los que saben ya, yo pues ya tengo mi 6.º libro, pero en mi 3.er libro fue como una sanación del ego. El ego que nosotros hacemos y escondemos detrás de esas máscaras. Y de unas máscaras que son prácticamente unas máscaras sociales que nosotros nos montamos. Porque nos montamos en un personaje donde es eso y eso es lo que mostramos nosotros afuera. Y cuando tú trabajas ese ego y te sacas esa máscara que prácticamente no te hace falta para nada, y pues, lo que hemos hablado nosotros siempre, desde la autenticidad, desde ser vulnerables, ¿qué tiene que ver? Coño, sí, me pasó. ¿Pero qué? Eso no me hace menos. Exacto. claro. Lo que pasa es que muchos de los que nos están escuchando en estos momentos
y me ha pasado, no entienden el hecho de seguir aprendiendo. Ego total, como lo acabamos de hablar. Yo me la sé porque tengo que aprender a raíz de qué. ¿Qué hacemos cuando queremos que la gente comprenda eso? ¿Qué herramientas tú usas para que te entiendan? O tú defines, bueno, ya esta persona no. No está dentro de mi círculo. Mira, yo no soy quien para llegar y ni señalar ni juzgar. Yo, Carolina, yo no soy quien. Pero sí entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios procesos de aprendizaje. También tenemos nuestros propios tiempos. Y en esa dinámica, o sea, prevalece mucho el respeto que hay que tener con los procesos de los demás. Entonces, sí, sí, a quien nos esté escuchando en este podcast, a toda nuestra audiencia, o sea, sencillamente, bueno, también creo que nosotros lo hablamos en el último libro mío, lo que es ni tengo que ni tienes que. Sencillamente, las dinámicas relacionales tienen sus altas y sus bajas, pero cuando nosotros trabajamos y hacemos algo desde la autenticidad, desde lo genuino como esto que nació, este proyecto de evolución consciente, precisamente porque nace porque no es el feminismo y Machismo. el machismo que siempre pregonamos ni nada de eso. Es tan sencillamente que nosotros somos hombres y mujeres de provecho que queremos hacer algo significativo que nos va a nutrir a cada uno de nosotros, pero va a nutrir a cualquiera que nos quiera escuchar. Y que nosotros podemos darles también esas herramientas o esas guías para quien está perdido o ha tocado fondo. Sí, es así, es así. Yo te preguntaba otra cosa, Caro. ¿Cuándo empezaron la gente a detectar que es el ego que funciona o el que está actuando sobre ti? Porque muchas veces nosotros estamos hablando del ego, pero hay gente que no sabe. ¿Cómo lo detectan? Yo no supe. Yo no supe por mucho tiempo que era el ego. Y de hecho a mí me lo decían y me lo repetían. Me decían, o sea, una vez creo que alguien una oportunidad me mencionó, mijita, tú tienes un ego que si te mueres hoy, a ti te entierran en una urna y al ego tuyo te lo entierran en otra. Así me lo dijeron una vez y yo no lo entendí. Yo no lo entendí. Entonces, hasta que eso empezó a resonar, imagínate tú, yo después llegaba, me acostaba y yo veía una urna mía y al lado una urna del ego. Y entonces cuando yo digo, wow, es que el ego tienes que llegar y agarrar, no tanto como matarlo, sino gestionarlo. Porque es que el ego no es malo. El ego es, digamos, una forma de supervivencia que nosotros tenemos los seres humanos. Porque el ego es los escudos que nosotros tenemos para protegernos. Pero el ego es exceso de verdad, cuyo, o sea, sobrepasa a los demás. Hay mucha gente que nos está escuchando y estamos hablando del ego, y ellos dicen, pero si yo no tengo Yo ego. no tengo ego, Yo ajá. no tengo ego. Entonces, vamos a definirle qué es ego, para que ellos entiendan y hagan un autoanálisis. Y si ustedes sienten que tiene un ego Bueno, extremo, vamos a verificarlo aquí. A Como ver. concepto que lo vamos a buscar aquí. Estupendo. Así, en clarito. porque así lo podemos ayudar, porque eso nos ayuda a nosotros a poder definirnos, a buscar esa autenticidad que dice Carolina y que a mí me encanta de ella. Ella es una de las personas que yo admiro muchísimo y ella es la que me ha impregnado a mí, porque esa es otra, tenemos que tener esa apertura a que seguir aprendiendo de otras personas, que no es fácil cuando tenemos el ego puesto encima. Mira qué dice, el ego es la percepción o imagen que una persona tiene de sí misma. En términos simples, es el yo con el que nos identificamos, nuestras creencias, pensamientos, logros, opiniones, forma de ver el mundo. Dependiendo del contexto puede tener diferentes matices. En psicología, el ego es la parte de la mente que equilibra los impulsos de ello, el deseo, y las reglas del super yo, normas sociales y morales. En el día a día se habla del ego como un exceso de orgullo o autoestima inflada, ¿sí? Y en la espiritualidad, el ego es visto como una ilusión del yo, que nos separa de los demás y demuestra la verdadera esencia. Tener ego no es malo, pero un ego desmedido puede afectar nuestras relaciones, decisiones, crecimiento personal. La clave de en reconocerlo y saberlo manejar. El ego es la percepción de que una persona tiene de sí misma. Así que
tenemos que tener en cuenta, ahí le dejamos como el concepto claro, en esa percepción es como que no ser tan poco, tan tan, ni muy muy. Ni tan El, calvo, ni el con ego peluca. termina siendo un personaje que nosotros empezamos a construir, Creamos. nosotros mismos lo creamos, hasta que en algún punto nos damos cuenta que ese ego nos desdibuja y ya no nos reconocemos. Yo llegué a un punto que yo no me reconocía a mí misma, precisamente por ese ego desmedido. A mí el ego se me salió de control. Y al salirse de control no me di cuenta porque es que cuando tú más subes, más fuerte la caída. Ujú. Claro, porque entonces creas el super yo. Exacto. El super yo, el que, ay, yo soy el mejor, ay, se vino. El que yo soy el mejor, yo soy el más grande, yo soy el más poderoso, yo soy el que tengo todo, yo. Y es tan grande que te eleva a tal nivel que cuando la vida te sorprende y te quita los superpoderes, te aterrizas bien fuerte. O sea, ahí hay un ejemplo para que lo que nos estás escuchando aquí en esta conversación que tenemos nosotros y ustedes también, que son parte de eso, puedan visualizar en qué etapa de su vida está. ¿Dónde está su ego? ¿En qué parte lo tienen? ¿A dónde lo tienen nivelado? Porque es importante también darle como su importancia, pero de mantenerlo ahí en tierra firme, como quien dice. El ego se crece muchísimo con los títulos, con los logros, con los La con los cuenta bienes bancaria. materiales. La cuenta bancaria. O sea, tú ves cómo se va creciendo y se va inflando. Y entonces, cuando a ti te hacen las preguntas, ¿quién eres cuando no te escudas detrás de todo eso? ¿Quién ¿Quién eres cuando tú eres? no tienes el tremendo camionetón del año? ¿Quién eres cuando no lograste ese, digamos, ese reconocimiento a Profesional. nivel profesional o a nivel social? Porque lo social también te infla mucho el ego. Entonces, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿No las Importante. hacemos? Eso, mira, es tan, es que es tan incómodo. Porque cuando yo converso esto con otra persona, inclusive con los propios familiares, es que hasta te dejan de hablar. Claro, porque de repente dicen, mira, ahí tienes ego muy alto. La gente dice, ¿qué ego? Ah? Ay. Pero si yo soy. Yo estaba en una conversación Yo así. soy. Yo soy el empresario, yo tengo, yo... No, no funciona. Bueno, amiga, Evolución Consciente, yo 2.0, siempre dejo un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje para todas estas personas que nos están escuchando? Bueno, mi mensaje para cerrar esto es que hagan su trabajo de autoconciencia. Definitivamente hay que sentarse y hacer como que una junta directiva con uno mismo. Porque el tema es que hay que sentarse a ver los resultados. Si los resultados que has obtenido hasta hoy te satisfacen y te gustan, perfecto. No hagas ningún cambio, ninguna modificación. Pero si no, la invitación es esa. Empieza a hacer ese trabajo de introspección que toca hacer, porque sencillamente no es un trabajo fácil, pero sí toca hacerlo. Claro. Toca hacerlo por uno mismo, por la paz, por la tranquilidad, por tener esa conciencia prácticamente liberada que no tienes que cargar con nada. Y como lo digo en mi libro, o sea, ni tienes que, ni tengo que. O sea, sencillo como eso es mi mensaje. Bueno, Cerramos entonces ya conociendo a Carolina el día de hoy. Bueno, entonces nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. ¿De qué hablaremos? Bueno, conéctate con nosotros y gracias por seguirnos. Recuerda también suscribirte en nuestro canal, darle like a la campanita, activarlo y seguirnos en Instagram. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. nos vemos en el próximo. Gracias. Chao. Cerramos aquí, vamos al Listo. siguiente.